Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Regresamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión traemos un nuevo podcast, el cual está denominado como Contratos. A continuación les mencionaré los subtemas a abordar relativo a los contratos. 1. Concepto de convenio y contrato. 2. Elementos de existencia de contratos. 3. Requisitos de validez de los contratos. 4. Clasificación de los contratos. 5. Contrato de transmisión de dominio. 6. Contrato de transmisión de uso. 7. Contrato de custodia. 8. Contrato de prestación de servicios. 9. Contrato de gestión colectiva. 10. Contrato de garantía. Y 11. Contrato de adhesión. Para poder exprimir todo el conocimiento sobre este tema, tenemos a unos invitados especiales para que nos ayuden a comentar sobre cada uno de los puntos que seguramente el conocerlos te ayudarán en tu vida académica y profesional. Les pido un cordial aplauso virtual a los colegas Vianey, Pedro, Silvia y Ángel. Un gusto saludarte, Alexis, y al público que nos mira a través de su celular o computadora. Bienvenido. Me regocija participar nuevamente con ustedes, colegas, en un podcast más. Espero y lo estudiado les sea de vital ayuda a ustedes y al público. Mucho gusto, colegas. De igual manera, espero poder aportar lo más posible a este video para que sea provechoso. Gracias por la invitación, colegas. Es grato participar con ustedes en un nuevo podcast. Excelente, colegas. En todo caso, no te despegues de la pantalla, querido público. En un momento más iniciaremos con este podcast. Regresamos. Gracias por esperar, amado público. Iniciamos con este podcast. Colegas, ¿qué pueden comentar sobre el subtema 1 y 2? Concepto de convenio y contrato, al igual que sus requisitos de validez. Entrando en materia, según el artículo 1792 del Código Civil Federal, tenemos que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. De ahí que el artículo 1793 de esta misma ley expresa que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Para que un contrato pueda existir, requiere presentar dos requisitos. 1. Consentimiento. 2. Objeto que pueda ser materia del contrato. Comencemos hablando del consentimiento. Para que el contrato exista, es necesario que haya acuerdo de voluntades de las partes que lo celebran. Este acuerdo de voluntades se denomina consentimiento. El consentimiento es el elemento base del contrato. Por eso todos los contratos son consensuales. El papel primordial que representa el consentimiento se vincula al principio de la autonomía de la voluntad con sus manifestaciones de la libertad de contratar y de la libertad contractual. Oferta, aceptación e integración. El consentimiento supone un proceso en donde intervienen ambas voluntades. Una es la oferta, que propone la realización del contrato, y la otra es la que asiente sobre el mismo, la aceptación. Para que tenga un valor jurídico, esa oferta y aceptación debe exteriorizarse, dado que de este modo probarán su convergencia. Acepciones. Del término consentimiento podemos señalar dos acepciones. Etimológicamente proviene del latín cum, sentiré, compañía, sentir, que expresa acuerdo de dos o más voluntades sobre un mismo fin, sentimiento, opinión, es decir, de querer lo mismo. 2. En sentido más restringido, consiste en la adhesión a una proposición o el asentimiento dado por cada una de las partes a las condiciones del contrato proyectado con voluntad de producir efectos jurídicos. Para que el consentimiento exista, es necesario de una voluntad real y seria, es decir, una voluntad debe tener por finalidad inmediata un resultado jurídico de índole obligacional y debe traducirse en una manifestación extrema suficiente. El contrato, como especie de los actos jurídicos, debe ser un acto voluntario exteriorizado, es decir, se debe manifestar para que sea conocido por los demás. Formas. Las partes pueden expresar su voluntad de diferentes formas.
1. Directa, expresa. 2. Indirecta, tácita o implícita. 1. Directa. La manifestación es directa cuando la voluntad se exterioriza en dirección inmediata al fin que se propone. Se expresa con palabras verbales, escritas o mímicas. La verbal es la declaración emitida por medio de palabras que pueden ser oídas por la persona a quien se dirige. La escrita es la declaración por medio de palabras graficadas y constan en documentos o instrumentos, y pueden ser de puño y letra del declarante o de otro, e inclusive puede asumir la forma de manuscrito, dactilografiado o impreso. La palabra escrita, para que sea auténtica, debe estar firmada, o si no, puesta en la impresión digital. En los contratos entre presentes suele darse, para dar mayor seguridad, la mímica, que es la que se hace por medio de gestos o signos. Comprende la inclinación de cabeza, el levantar un brazo y puede llegar a incluir signos convencionales, como la utilización de semáforos. 2. Indirecta. La manifestación de voluntad es indirecta cuando el contenido del propósito no es revelado explícita y directamente, sino que se deduce de ciertas circunstancias concurrentes de la conducta o comportamiento de una persona. La voluntad es inferida de ese comportamiento que es concluyente. Por una hilación necesaria unívoca se infiere la intención de contratar. El artículo 1796 del Código Civil Federal menciona que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresadamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Complementando lo dicho anteriormente, continuamos con el objeto, que puede ser materia del contrato. Son objeto de los contratos, la cosa que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. De acuerdo con el artículo 1825 del Código Civil Federal, la cosa objeto del contrato debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie, estar en el comercio. Los artículos del 1826 al 1831 del Código Civil Federal abordan los siguientes puntos. 1. Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. 2. El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser posible y lícito. 3. Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. 4. No se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado, pero sí por otra persona en lugar de él. 5. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. 6. El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. Ahora comentemos sobre los requisitos de validez de los contratos y clasificación de estos. ¿Quién inicia con esta intriga? En la vida cotidiana y en la práctica resulta común que dos o más personas se pongan de acuerdo para hacer, no hacer o dar algo. Es decir, en ocasiones las personas contraen obligaciones que pueden ser recíprocas o no, y pueden confiar en la voluntad que existe entre ellas para cumplirlas sin hacerlo a través de un contrato. Muchas veces nos encontramos ante personas que se ponen de acuerdo respecto a la venta de una cosa, la prestación de algún servicio, la transmisión de un bien, el precio, entre otros, y que lo hacen de manera informal, sin tomar en cuenta o informarse si ellas son hábiles para celebrar contratos, si bien o hecho sobre el cual acuerdan puede ser objeto de contrato, sin especificar debidamente los derechos y obligaciones que tiene cada una de ellas y las consecuencias en caso de incumplimiento de sus compromisos, entre otros aspectos a considerar. Los contratos civiles también poseen elementos de validez.
los cuales son la capacidad de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, licitud en el objeto o fin del contrato y la forma. Cuando no sean satisfechos en el contrato, se produce la nulidad del contrato. Hablemos de los elementos de validez del contrato. Si falta alguno de estos elementos, el contrato es inexistente, es decir, no nace a la vida jurídica y por ende no produce efectos jurídicos. El primer elemento es la capacidad que resulta ser la facultad de una persona para hacerse responsable de sus actos, teniendo esta capacidad de goce y capacidad de ejercicio, lo cual lo encontramos en el artículo 1798 de nuestro Código Civil. La capacidad de goce puede ser considerada como la capacidad de ser titular de derechos o ser sujeto a obligaciones. Toda persona. Así es, la capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para ejercer personalmente tales derechos y cumplir las obligaciones. La forma. En los contratos civiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresadamente designados por la ley. Contrato verbal se realiza mediante el uso de la palabra, expresando un mutuo consentimiento, pero sin existir físicamente un soporte para demostrar físicamente dicho consentimiento, pero esto no priva a las partes de los derechos que les corresponden. Requisitos para demostrar la existencia de un contrato verbal. Presentar los testigos, pero no deben ser de familiares ni amigos. Pueden ser testigos las personas sin ningún interés legítimo dentro del juicio, o sea, desconocidos. Contrato escrito. Se realiza mediante un soporte físico, mediante el cual se deja constancia de la voluntad entre las partes y en caso de incumplimiento, dicho soporte o documento puede ser exhibido para obligar a las partes a cumplirlo. Contrato tácito. Mediante este, las partes sin necesidad de hablar dan a entender a la otra parte que aceptan tanto el precio como el trato. Contratos privados. Estos pueden ser realizados por cualquier persona o empresa, pero reduce su nivel de confiabilidad, por lo que las firmas y el consentimiento pueden ser objetados en un juicio. Contrato público. Este se realiza ante un fedatario público, como lo pueden ser los notarios o corredores públicos, y al dar fe y legalidad mediante su firma y sello, es muy difícil que el acto sea anulado. A que la voluntad se exprese sin vicio alguno y que sea una voluntad libre, definida y cierta, se llama ausencia de vicios en la voluntad o voluntad sin vicios. Dolo implica necesariamente una voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. Mala fe. Disposición de ánimo de quien realiza cualquier acto jurídico con el propósito de obtener una ventaja injusta en perjuicio de alguien, que el derecho sanciona en todo caso. Error de hecho o de derecho. Este invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Y error de cálculo es un error numérico en la estimación de lo que es sujeto a contraerse, como en una compra-venta, vender 100 cajas y por error señalar en el contrato 90. Este tipo de error no genera la nulidad del acto jurídico, sino su rectificación. Otro punto en los vicios de la voluntad es la violencia. El Código Civil Federal señala en el artículo 1819 que hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado y por afinidad en primer grado. La violencia anula por completo un acto jurídico, aunque hayan sido empleados por un tercero. Temor reverencial consiste en desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento o la voluntad. Un objeto de este punto es cuando tu jefe te ordene realizar un acto ilegal y como trabajador deberás obedecer esa orden, pero para que la culpa no esté en ti debes solicitar la orden por escrito y así la culpa será de tu jefe. Y la última licitud, cuando el contrato es realizado conforme a las leyes vigentes del orden público y las buenas costumbres. Ahora, la clasificación de los contratos. Consensual. Son aquellos en los que se requiere del acuerdo de voluntades de los contratantes para que el contrato exista. Ejemplo, en el contrato de compraventa basta con que las partes se pongan de acuerdo en el precio y las cosas para que el contrato tenga plena existencia jurídica, independientemente de que se reúnan los requisitos de validez.
Clasificación de los contratos según la doctrina. El contrato preliminar es aquel mediante el cual una de las partes, o bien las dos, se obliga a celebrar en un momento anterior otro contrato que, por contraste, se llama definitivo. El contrato preparatorio se realiza previendo la celebración de un contrato o serie de contratos futuros, dando las bases, condiciones o modalidades de dichos contratos. El ejemplo más común de contrato preliminar es la promesa de compraventa de inmuebles. Unilaterales, cuando solo una de las partes contratantes queda obligada en la celebración del contrato. Un ejemplo sería el contrato de donación pura y simple. Bilateral, cuando existen derechos y obligaciones para ambos contratantes. Ejemplo, contrato de compraventa, donde el vendedor se obliga a transmitir el dominio de una cosa y el comprador se obliga al pago de un precio cierto y en Principal y dinero. accesorio. El contrato principal subsiste por sí mismo, mientras que el accesorio tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Por tanto, no habrá contrato accesorio sin el principal. Ejemplo de estos contratos accesorios son la prenda y la hipoteca. Conmutativos y aleatorios. Los contratos conmutativos son los que las prestaciones que deben realizarse, las partes son ciertas y se encuentran fijadas de antemano desde la celebración del acto jurídico. Ejemplo, contrato de compraventa, donde el vendedor sabe si el precio fijado representa para él una ventaja o una pérdida económica y el comprador tiene pleno conocimiento sobre los efectos económicos que representa el precio. Los contratos aleatorios, sin embargo, la prestación no se sabe si va a cumplirse, ya que depende de un hecho futuro e incierto en el momento de celebrar el contrato. No se saben las ganancias o pérdidas hasta el momento que se realice este acontecimiento futuro. Onerosos y gratuitos. Son contratos onerosos los que tienen beneficios y gravámenes recíprocos, pero que los sacrificios que realizan las partes están compensados o tienen su equivalente en el beneficio que van a obtener. El contrato típico oneroso es el de compraventa, por el que el comprador entregará una cantidad de dinero por adquirir la propiedad de una cosa, mientras que el vendedor es al revés, ya que entrega una cosa a cambio de una cantidad de dinero. Mientras que son contratos lucrativos o gratuitos los que tienen por objeto una utilidad, el provecho por uno de los intervinientes, y es la otra parte la que tiene un gravamen. Contratos instantáneos y de otro sucesivo. Se consideran contratos instantáneos a los que por el ámbito de temporalidad en su ejecución y vigencia son contratos que se realizan en un solo acto temporal. Ejemplo, la compraventa pura y simple, donde el vendedor por defecto del contrato le transmite el dominio de una cosa o de un derecho al comprador y éste paga un precio cierto y en dinero. Ahora bien, los contratos de tracto sucesivo son aquellos que requieren de una temporalidad para su ejecución, como el contrato de arrendamiento, en el que se transmite el uso temporal de una cosa a cambio de un precio que podemos decir que es el cobro de las rentas. Contratos nominales e innominados. Son aquellos que están regulados por el Código Civil, mientras que los innominados son aquellos que no están regulados por el Código Civil. Esta clasificación de contratos trata sobre cómo se ha llevado a cabo su perfeccionamiento. Así, los contratos consensuales son los que se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes. Nuestra legislación establece como forma general este tipo de perfeccionamientos de contratos, como viene indicado en los artículos 1254 y 1258 del Código Civil. Como ejemplo, podemos encontrar los contratos de arrendamiento, sociedad y mandatos. Mientras los contratos reales se perfeccionan además del consentimiento de las partes, es preciso que se realice la entrega de la casa objeto del contrato. Como ejemplo, nos encontramos con los contratos de préstamo y de depósito. Se consideran contratos formales aquellos que requieren de una formalidad específica para que tengan vigencia y validez. Ejemplo, contrato de compraventa sobre bienes inmuebles, donde la formalidad se encuentra en que debe existir una escritura pública. Finalmente, los contratos solemnes son aquellos que requieren de la intervención de la autoridad para decretar la existencia de este. Ejemplo, al transmitir los derechos de propiedad de un inmueble. Continuamos con el contrato de transmisión de dominio. Los contratos de transmisión de dominio son uno de los tipos de contratos más usados y famosos. Su nacimiento se origina del derecho romano.
Los contratos de transmisión de dominio son los contratos donde se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen, siempre bajo la perspectiva de que las partes concernantes cumplan con lo que incumbe obligacionalmente. ¿A qué nos referimos con todo esto? Pues con palabras más sencillas se podría decir que este contrato consiste en transferirle la responsabilidad o transmisión física de la cosa, o del título que hace el vendedor al comprador. Un ejemplo de esto puede ser la compraventa, donde el vendedor entrega la cosa o título y ambos pagan por el uso. ¿Y el de transmisión de uso? Vale, ahora les hablaré del contrato de transmisión de uso, que otra manera similar de llamarlo sería contrato de arrendamiento. A diferencia del contrato anterior que traslada la propiedad, aquí se traslada el uso, incluso el dominio de los bienes, pero no la propiedad. Este tipo de contrato puede ser oneroso o gratuito, y siempre se trasladará el uso y goce del bien inmueble o mueble. Sin embargo, no se traslada la propiedad, la cual siempre será del que contrata con un tercero. Tiene que ver con el precio que puede consistir en una suma de dinero pagada una sola vez, o bien en una cantidad periódica que en este caso recibe el nombre de una renta. También puede pagarse la renta en cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y determinada. Por ejemplo, con los frutos que produce la cosa arrendada, que en este caso se tomaría el nombre de renta en especie. Cada vez puede ser una cantidad fija previamente o un porcentaje de la cosecha similar al alquiler. Tiene como objeto transmitir el uso o goce temporal de un objeto y el pago de una renta en dinero o en especie. Este se refiere más al arrendamiento, ya sea de una casa, cuarto, salón de fiestas, terreno o el servicio de algún ciber, el cual se transfiere derechos del uso más no de propiedad. ¿Alguien conoce algún familiar, amigo o conocido que vive rentando? Sí, tengo un conocido que renta una casa en una vecindad. Y yo conozco a un familiar que renta un local en el centro. Vale, pues esa persona tuvo que hacer un contrato con el dueño de la casa o terreno, hablar acerca del precio y tiempo de arrendamiento. Pero entonces, ¿solo se trata de corresponder al pago de la renta? No, generalmente no, ya que hay algunos propietarios que ponen condiciones de arrendamiento. Unos ejemplos de esto puede ser que la casa se mantenga en buen estado, edificar o adornar con ciertas campañas publicitarias. Esos extras dependerán del propietario, que inclusive puede ser al revés. Se renta con la condición de que edifiques, pintes y remodeles el lugar. Existen distintos casos donde estas condiciones varían. En el caso del familiar de Pedro, una condición puede ser que su negocio no sea de comida, carnicería o cualquier tipo de giro que produzca moscas, que al final de cuentas las condiciones las pone el propietario. Anexaremos un contrato más, que es el de fideicomiso. Se volvió una gran noticia lo que el gobierno mexicano decretó mediante el Diario Oficial de la Federación sobre la extinción de ciertos fideicomisos que eran destinados a la ciencia, cultura, atención a víctimas y deporte. A ciertas personas, bajo su juicio, asumieron una postura de inconformidad, ya se consideraba un acto inconstitucional. Pero de otro lado, ¿qué pasa con aquellas personas que de cualquier forma critican cualquier excusa del trabajo del gobierno? A pesar de ser el fideicomiso un acto muy usual para las personas físicas y morales con respecto a ciertos objetivos, no se conoce a fondo las cualidades de esta figura jurídica. Espero y esta información que les proporcionaré sea de vital ayuda a ese público que no tiene la noción sobre lo que es esta figura y su impacto original en el cumplimiento de ciertos objetivos. Un fideicomiso es un contrato mediante el cual un fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a un fin lícito, encomendando la realización de dichos fines a la institución fiduciaria. Podemos denotar tres figuras que participan en la realización de un contrato de fideicomiso, que son el fideicomitente, fideicomisario. En caso de que se beneficie un tercero, es la institución fiduciaria. El fideicomitente es la persona física o moral, un sujeto o entidad que confía, deposita o transfiere la titularidad de bienes y derechos a un administrador para que los destine al cumplimiento de un fin lícito determinado. Cabe mencionar que al momento de que un fideicomitente
celebra un contrato de fideicomiso, se está sujeto a ciertos derechos y obligaciones, como son el designar a los beneficiarios por quienes se constituye el fideicomiso, remover a la entidad que administra el patrimonio del fideicomiso si éste sufre pérdidas o menoscabo, pagar honorarios por la administración de los bienes, entre otros. Así es. Por otro lado, las instituciones fiduciarias son las instituciones de crédito legalmente autorizadas para encargarse de la administración de los bienes de un fideicomiso, para que se utilicen de acuerdo con el fin que fue determinado. Un claro ejemplo son los bancos que encontramos a nivel internacional, como lo son Bancomer, el Banco de Bienestar, Banorte, entre otros. Por último, el fideicomisario es el beneficiario del fideicomiso, como aquella persona o personas que cuentan con la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica. No es necesario que los fideicomisos se constituyan a favor de un tercero, sino que pueden ser válidos siempre que se constituyan para la realización del fin lícito y determinado, puesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Así es. Además, los contratos de fideicomiso pueden clasificarse en varios tipos, como pueden ser los contratos de fideicomiso de administración, el cual consiste en que la fiduciaria en la que el fideicomitente transmite al fiduciario la titularidad de determinados bienes o derechos de su propiedad, se le encomienda la administración en beneficio del propio fideicomitente o de las personas que designe como fideicomisario. Por supuesto. Algunos ejemplos serían el manejo y administración de la cartera, administración de flujos, administración de inventarios, administración de inmuebles, tenencia de activo en propiedad fiduciaria, etc. Otro tipo de contrato de fideicomiso es el de garantía. En este, el fideicomitente transmite la propiedad de bienes o derechos al fiduciario para garantizar con los mismos a un fideicomisario el cumplimiento de una obligación, ya sea propia o de un tercero. Generalmente deriva de un contrato de crédito. Concuerdo con lo que dices, Ángel, aunque debemos tener muy en cuenta que en este tipo de contrato se especifica en la ley respectiva que solo podrán actuar como instituciones fiduciarias y los fideicomisos de garantía las instituciones y sociedades que a continuación te comparto: las instituciones de crédito, seguros, fianzas, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple con un registro ante la Conducef, entre otros, que menciona la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Otro tipo de contrato es el fideicomiso de inversión, mediante el cual el fideicomitente entrega sus bienes inmuebles, muebles, valores mobiliarios, dinero en efectivo, etc., al fiduciario, el cual los administrará en la forma más conveniente, obteniendo de ellos la mayor rentabilidad posible y entregando regularmente el producto de la renta menos los gastos correspondientes al fideicomisario. También existe el fideicomiso de titulización, titulación o securitización. En el fideicomiso de titulización, una persona natural o jurídica se obliga a efectuar la transferencia fiduciaria de un conjunto de activos en favor del fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto a la finalidad específica de servir de respaldo a los derechos incorporados en valores, cuya suscripción o adquisición concede a su titular la calidad de fideicomisario. Gracias, mis estimados, por ayudarme a complementar esta parte. Un contrato de fideicomiso contiene las siguientes partes. Las partes contratantes. Aquí intervienen los términos abarcados previamente: a quién se le adjudicará el título de fideicomitente, quién será la institución fiduciaria y, en ciertos casos, el fideicomisario. Los bienes a ser objeto o parte del fideicomiso. En esta parte se especifica qué tipo de bien o derecho es, la valoración pecuniaria que posee y su registro público de la propiedad. Si posees alguna duda sobre lo que son los bienes o derechos que posee una persona, te invito a ver nuestro anterior podcast, el cual está denominado como patrimonio. Ahí abarcamos más ampliamente qué elementos constituyen el patrimonio y entre ellos qué tipo de bienes existen. Finalidad lícita y determinada. En este caso se estipula el determinado propósito por el cual se forma el fideicomiso. Anteriormente mencionamos que un fideicomiso se puede formar para que la institución fiduciaria administre los bienes o derechos, los garantice para el pago de una deuda,
con terceros, entre otros casos. Términos que regulan derechos y finalidad lícita y determinada. En este caso, se estipula el determinado propósito por el cual se forma el fideicomiso. Anteriormente mencionamos que un fideicomiso se puede formar para que la institución fiduciaria administre los bienes o derechos, los garantice para el pago de una deuda con terceros, entre otros casos. Obligaciones de las partes. En este apartado se estipulan las cláusulas a las que se deben someter los participantes en el contrato de fideicomiso. Puede abarcar desde los derechos y obligaciones que poseen ambas figuras jurídicas, bajo qué legislación se rige dicho contrato y las especificaciones particulares que deben poseer las partes que intervienen en el contrato. Plazo o condiciones de determinación. Aquí se da mención sobre la duración necesaria para el cumplimiento de sus finalidades, sin exceder del plazo máximo que permitan o lleguen a permitir las leyes de la materia. Dependiendo a los plazos que se establezca para culminar un contrato de fideicomiso, existen otros escenarios por los cuales se puede extinguir el acuerdo celebrado, los cuales son: por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspendiva de que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el fideicomiso, o en su caso, dentro del plazo de 20 años siguientes a su constitución, por convenio escrito entre el fideicomitente fiduciaria y el fideicomisario, el fideicomiso constituido en fraude de terceros. Otros escenarios serían: en caso de que no se le haya cubrido la contraprestación debida a la institución fiduciaria. En otros eventos que se hace mención en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos. Muy bien, colegas, ahora abarquemos sobre los contratos de custodia, los cuales son los de depósito. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que a quien le confía, y a guardarla para restituirla cuando la pide el depositante. Lo traducimos de otra forma más clara: yo soy el depositante y a la institución donde yo efectuaré el depósito de la cosa, mueble o inmueble, se verá obligado a recibir dicha cosa depósito para guardarla y restituirla o entregarla cuando la solicite yo. Deducimos que la cualidad que destaca este contrato es que es bilateral. Los elementos que conforman un contrato de depósito son el consentimiento de las partes. En este caso, es necesario aclarar que en la misma definición de contrato se hace alusión que es un acuerdo de dos voluntades, por las cuales se crean, modifican o transfieren derechos y obligaciones de manera correlacionada. Si existiera incapacidad de alguna de las partes, se tiene que seguir lo que indica el artículo 2519 del Código Civil Federal, el cual expresa que la incapacidad de uno de los contratantes no exime al otro de las obligaciones a que están sujetos el que deposita y el depositario. El incapaz que acepta el depósito puede, si se le demanda por daños y perjuicios, o poner como excepción la nulidad del contrato, mas no podrá eximirse de restituir la cosa depositada si se conserva aún en su poder, o el provecho que hubiere recibido de su enajenación. Objeto del contrato. En esta parte se deben hacer las especificaciones relativas del por qué se celebra este contrato y cuáles son las cualidades de la cosa que será depositada. Causa lícita. Aquí nos referimos al origen lícito del bien a depositar. ¿Qué quiere decir? Que los bienes no sean robados, que no hayan sido adjudicados a la persona de manera violatoria contra la legislación. Según el artículo 2523 del Código Civil, si después de haberse constituido el depósito tiene el conocimiento del depositario de que la cosa es robada y de quién es el verdadero dueño, debe avisar a este o a la autoridad competente con la reserva debida. El plazo de devolución, que es básicamente la fecha en la que debe ser devuelto el objeto bien en depósito. En casos especiales, el depositario podrá, por justa causa, devolver la cosa antes del plazo convenido, según el artículo 2531. Cuando no se ha estipulado el tiempo, el depositario puede devolver al depósito al depositante cuando quiera, siempre que le avise con una prudente anticipación, si es necesario preparar algo para la guarda de la cosa.
El depositario está obligado a conservar la cosa objeto de depósito según la reciba y a devolverla cuando el depositante se la pida, aunque al constituirse el depósito se hubiera fijado plazo y este no hubiera llegado. En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que la cosa depositada sufriera por su malicia o negligencia. Hablando del lado del depositario, en caso de que varias personas le hayan dado una sola cosa o cantidad en depósito, si una de estas le llega a solicitar el depósito, el depositario no la entregará, ya que la legislación civil indica que siendo varios los que den una sola cosa o cantidad en depósito, no podrá el depositario entregarla sino con previo consentimiento de la mayoría de los depositantes, computado por cantidades y no por personas, a no ser que, al construirse el depósito, se haya convenido que la entrega se haga a cualquiera de los depositantes. Puede ser que, si desde un principio se estableció qué bien o cantidad del depósito le correspondía a cada persona, solo así tú como depositario podrás entregar a cada depositante una parte de la cosa respectiva. A continuación, iniciaremos otro tipo de contrato. El tema de contrato de prestación de servicios es bastante interesante. Es un convenio por virtud del cual un profesor se obliga a prestar a una persona física o moral un servicio profesional a cambio de una retribución. Al prestador del servicio lo denominaremos indistintamente el profesor o profesional, mientras al que solicita el servicio lo denominaremos el cliente. A la retribución se le conoce como honorarios profesionales o simplemente honorarios. A lo que sé, existen dos figuras que representan distintas maneras de prestar servicio. La primera es la prestación de un servicio personal subordinado, o sea, un trabajador. Y segundo, la prestación de un servicio profesional. Es oportuno aclarar que efectivamente en ambas figuras se prestan servicios, pero cada uno tiene su propio contrato. Para un servicio profesional claramente es el contrato de prestación de servicios, y para la prestación de un servicio personal subordinado es el contrato de trabajo. Existe una amplia diferencia entre estas formas sobre la manera en cómo se efectúa lo pactado en el contrato, en cuestión de la prestación de un servicio personal subordinado. En otros términos, un trabajador, que es el que presta servicios a un patrón bajo contrato laboral dentro de una empresa, obedece la delegación de ciertas actividades, cumple con un horario específico y recibe una remuneración periódica, al igual que las prestaciones mínimas de la ley, como son el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, entre otras. Por otra parte, la prestación de un servicio profesional es un servicio que requiere de una especialización o algún título profesional para desarrollar una actividad compleja y concreta. En vez de un sueldo, recibe el pago de honorarios y no tiene una relación de subordinación que lo obligue a obedecer un horario. Además, los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija un título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado. Algunos ejemplos de la prestación de un servicio profesional es el caso de nuestra carrera, Contaduría Pública. Se realizan trabajos por honorarios para llevar la contabilidad de impuestos de diversas empresas. Un ingeniero que realiza mantenimiento por casos especiales de alguna máquina, pagos por los servicios de un abogado, entre otros. Los elementos que integran al contrato de prestación de servicios, en primera instancia, es la delegación de papeles, que quiere decir quién será el que presta servicios y quién la empresa o beneficiario del servicio. Otro elemento es la declaración que corresponde a las cualidades de las voluntades participantes en el convenio. Por ejemplo, en el caso del prestador de servicios, se debe hacer énfasis de sus cualidades, como lo es su título profesional, sus atributos de la persona, domicilio, nombre, edad, entre otros. El caso del beneficiario, que puede ser persona física o moral, sus atributos son la razón del por qué solicita el servicio, entre otros datos. En subsecuente estarían las cláusulas que se acatarán una vez pactado el contrato. En esta parte se estipulan los derechos y obligaciones que ambas partes poseen, la vigencia que poseerá,
el monto de la retribución a pagar al prestador del servicio, entre algunos otros datos que regulan el contrato, como podría ser fundamentos legales bajo los que se someten las voluntades. Retomando la parte de la vigencia, siempre que un profesor no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen cuando no diera este aviso con oportunidad. Es un privilegio el poder estar con ustedes en un nuevo podcast. Me encuentro infinitamente agradecida con la maravillosa audiencia que nos acompaña. Muy bien, hoy es un buen día para hablar sobre los contratos de gestión colectiva. Antes de profundizar en sus componentes, comenzaré a desmenuzarlo. Chon, 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 chon. De acuerdo, contrato es un compromiso que se realiza de forma legal, el cual se está aceptando. ¿Qué se está aceptando? Lo que tú estás diciendo que vas a cumplir. Bueno, gestión es un término utilizado para referirse a un conjunto de bienes y colectivo es una sociedad. Al realizar la unión de todos nuestros términos, podemos percatarnos que se refiere que dos o más personas físicas se comprometen a constituirse para obtener un fin común, como pueden ser fines económicos o sin fines de lucro. Aquí podemos encontrar las sociedades civiles, que de acuerdo con el Código Civil, el artículo 7.909, concepto de sociedad civil, dice: la sociedad civil se constituye mediante un contrato, por el cual los socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, que ni constituya una especulación comercial, mediante la aportación de sus bienes o industria o de ambos, para dividir entre sí las ganancias y pérdidas. Un claro ejemplo sería que ahora todos los integrantes del podcast pongamos dinero, bienes y otros activos para conseguir un fin común lucrativo, en función a las aportaciones de cada uno. Ok, a diferencia de las sociedades mercantiles, estas se regulan por el Código Civil y no existe una persona Las jurídica. características de la sociedad civil se encuentra que es un contrato bilateral o plurilateral. Esto se refiere a que las obligaciones son recíprocas. Así es, pero son bilaterales cuando intervienen dos socios y plurilaterales cuando se ven involucrados más de dos En efecto, socios. compañeros, también se encuentran otras características, como es el caso de ser un contrato oneroso, en donde ambas partes tienen obligaciones así como beneficios. Del mismo modo es un contrato formal, por lo cual debe formularse ante un notario. Los elementos con los cuales debe estar integrado son la forma, el consentimiento, el objeto y la licitud. Así es, compañera. En el contrato, como en todos otros, se debe estipular de forma clara y concreta qué es lo que se requiere para no tener un error de hecho o de derecho, el cual podría invalidar el contrato. Por ello, también se debe precisar los derechos, así como obligaciones que tienen cada uno de los socios. Entre algunos de sus derechos se encuentra el no ser excluido. También al poder separarse de la sociedad cuando él lo desee. Asistir a las asambleas que se convoquen, en el cual debe de contar con voz y voto. También al reparto de utilidades, entre otras más. En las obligaciones se encuentra el no entorpecer la administración. Por ejemplo, que tú tengas planes en tu cabeza, te idealices que tu nueva estrategia de ventas va a funcionar, pero la realidad es otra. Porque de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a los análisis, nos está diciendo que eso no va a funcionar y tú te pongas terco y digas va a funcionar y deben de hacerlo, cuando la realidad va a ser otra. También, otra de tus obligaciones es combinar tus recursos y esfuerzos para la realización del objeto social, el respetar y cumplir con el estatuto, al igual que muchas otras. Ahora continuamos con contratos de garantía. Como su nombre lo dice, son aquellos que tienen como objetivo garantizar a los acreedores de que pueden exigir a sus deudores cuando estos deciden suspender sus pagos porque ya no quieren pagar o porque ya no pueden pagar. La ley reglamenta tres principales: la fianza, la prenda e hipoteca. ¿Podrías hablarnos de ello? Por supuesto, compañero. En la fianza se ven involucradas tres personas: el acreedor, el deudor y quien se compromete a pagar por el adeudor, en caso de que éste no lo haga. En la prenda consiste en el que el deudor da un bien o inmueble enajenable como garantía del cumplimiento de su obligación.
La hipoteca consiste en una garantía constituida sobre bienes, los cuales no se entregan al acreedor, como en el caso de la prenda. Bueno, en el cual da el derecho de poder tomarlas al incumplimiento de las obligaciones. En este tipo de contratos se ven comúnmente en grupo letra SA.B de capital variable, en donde al realizar un préstamo de Banco Azteca, ellos aseguran que recuperarán el monto más los intereses en el momento que se había acordado. Dado que es un requisito dejar como garantía las escrituras de una casa o en su defecto el aval deje las escrituras de su casa. Vaya que estamos aprendiendo varias cosas nuevas el día de hoy. ¿Puedes continuar con los contratos de adhesión, por favor? Por supuesto, compañero. Un contrato de adhesión, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. En otras palabras, este tipo de contratos son elaborados únicamente por el proveedor y el deudor acepta todo lo establecido. Un ejemplo sería que Juanito Pérez le encanta una sala, pero a Sarita Sánchez también quiere llevarse esa sala. Y bueno, en la tienda hay muchas salas igual que esa. Ok, bueno. Al realizar la compra, ambos tienen el mismo contrato, en donde solo aceptarán lo que se indica en él. Los servicios como energía eléctrica, agua corriente, gas, telefonía, contratos de seguro, contratos bancarios son obtenidos por contratos de adhesión. Por eso, Profeco cuenta con el registro público de contratos de adhesión, en el que, previo análisis de los contratos de adhesión presentados por los proveedores, otorga su inscripción en dicho registro. Agradezco mucho su participación, colegas. La información que proporcionaron es interesante y podría asumir que de gran ayuda para aquellos televidentes que se están sumergiendo en parte a la rama de Derecho y Contaduría Pública. Gracias, público, por haberte quedado en este podcast y te esperamos en nuestra siguiente grabación. Hasta luego. Gracias, colegas, y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Nos vemos en la siguiente grabación, chicos. De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que conocer los requisitos que la ley exige para que un contrato pueda existir es de vital importancia, ya que no basta plasmar de manera escrita los acuerdos de las partes, sino tener en cuenta la forma y los elementos que lo hacen nacer a la vida jurídica, lo cual es relevante para poder exigir el debido cumplimiento de las obligaciones motivo de su creación. En esencia, el contrato es el reflejo de un acuerdo alcanzado por dos partes mediante el cual una de ellas se compromete a hacer algo a cambio de una contraprestación. Estos contratos pueden ser básicamente de dos tipos, verbales o escritos. Ambos gozan de la misma validez legal. Sin embargo, en caso de que surja algún tipo de problema entre las partes, será mucho más difícil demostrar lo que se argumenta si no existe un contrato por escrito. Por lo tanto, el contrato por escrito es la mejor forma de garantizar que ambas partes cumplan con las condiciones pactadas. Cada día, las personas efectuamos multitud de contratos verbales y escritos. El simple acto de pagar por un café en la cafetería es un contrato que obliga a ambas partes. Pagar al subir al autobús es otro contrato. Incluso cuando quedamos para comer con un amigo del trabajo, estamos estableciendo una relación contractual. En muchas ocasiones nos negamos a celebrar la firma de un contrato al emprender algún negocio con amigos, ya que tenemos la creencia de que son personas de confianza y que nunca nos van a defraudar. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que alguno de los involucrados no cumpla con sus responsabilidades y obligaciones, motivo por el cual se recomienda protegernos ante esta situación, siendo una manera de hacerlo a través de los contratos. Con el paso del tiempo, la manera de pensar de las personas va cambiando junto con los valores y la interpretación de las cosas, pues la forma en que cada individuo puede entender una obligación difiere de persona a persona, ya que al cumplirlas puede modificarse también por influencias externas de tipo político, religioso, familiar, de edad, de nivel de educación, cultural, económico, entre otras, pues los malos entendidos siempre están a la orden del día, y más cuando existe alguna cantidad de dinero de por medio.
es algo que puede llegar a generar tensiones, discordias y pleitos que trasciendan más allá de los negocios. Es por esto que se recomienda, sea cual sea la oportunidad de trabajo, en un conjunto, por acuerdos comunes, se lleve a cabo la celebración de un contrato, pues siempre es necesario tener las cosas por escrito, y no debe de verse como algo para generar desconfianza en los demás, sino como un compromiso y un auxiliar en las obligaciones que cada uno adquiere. Otro punto para recalcar es el consentimiento. Es parte importante dentro de los contratos, debido a que a la falta de este no se puede llevar a cabo. Citemos por ejemplo, cuando se desea realizar un contrato de compraventa y el vendedor da su consentimiento de entregar el bien a cambio de una cierta cantidad de dinero. Por otra parte, el comprador también desea realizar dicho contrato y se encuentra dispuesto a entregar cierta cantidad de dinero, pero no necesariamente la que pide el vendedor. ¿Se puede realizar el contrato de compraventa? Sabemos que esto es imposible, pues el comprador aún no acepta del todo las condiciones que establece el En el vendedor. momento de tomar la decisión de comprar una casa, algún terreno o rentar un departamento o algún local comercial, es importante tener el conocimiento de los temas de transmisión de dominio y uso, diferenciarlos uno del otro y saber identificar en nuestra vida cotidiana, ya que al tener conocimiento de ello sabemos nuestras obligaciones tanto como nuestros derechos, y de esta manera tener una mejor comunicación con nuestro vendedor o arrendatario. Esto es la manera en que podemos aplicar ese tipo de contratos en nuestra vida cotidiana. Es muy interesante toda la información que proporcionaron, colega. A pesar de que los contratos poseen un valor vital para los actos u operaciones mercantiles y civiles, las personas los realizamos frecuentemente en la vida cotidiana, sin necesidad del documento fuente para celebrar el convenio. Lo podemos ejemplificar cuando vamos a comprar algún alimento en un restaurante. Entregamos una contraprestación a cambio de un alimento y un servicio. Existe una correlación de derechos y obligaciones. Mismo caso puede ser en la contratación de un servicio de entretenimiento, que es Netflix el más destacado en esta pandemia. Antes de pagar la membresía que se renueva mensualmente, se acepta un contrato, el cual posee todos los elementos que debe contener: el acuerdo de voluntades, la transferencia, creación o modificación de derechos y obligaciones, la razón del por qué se adquiere la membresía, el plazo que posee, el monto a cobrar por ese servicio, entre otros factores. Este tema de contratos de igual forma es de provecho para el entendimiento de las prácticas contables. En las empresas muy frecuentemente se celebran contratos por concepto de adquisición de bienes muebles e inmuebles, contratación de servicios profesionales, contratos con clientes para la enajenación de un producto que comercializa la empresa, entre otros eventos que de alguna forma afectan económicamente a la entidad. En la contabilidad se registran transacciones, transformaciones internas y otros efectos que afectan económicamente a la entidad. Los efectos derivados de los contratos generan un impacto en la empresa, por lo cual es necesario reconocer ese efecto en la información financiera para la toma de decisiones. Es una jerarquía interesante. En primera instancia se llega a un acuerdo seguro, posteriormente se lleva un contrato para formalizar más el propósito en común que tienen las voluntades que lo celebran. Generan un efecto que afecta de alguna forma a las personas. Jurídicamente se debe atender con las disposiciones legales vigentes para los contratos. Contablemente se debe reconocer esos efectos con la normatividad contable vigente en México.